Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Bienvenidos en esta ocasión a nuestro devocional Vida en Él. Qué importante es, amigos y amigas, tener diariamente un encuentro con la palabra para meditar, para reflexionar. Y qué mejor a través del devocional Vida en Él. Hoy vamos a estar meditando en el libro de Josué, capítulo 3, del versículo 14 al 17. Vamos a encontrar ahí cuando el pueblo de Israel atraviesa o cruza el río Jordán, donde los sacerdotes van al frente de ellos. Vamos a escuchar esta breve lectura bíblica y continuaremos meditando en ella. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Pues bien, como acabamos de escuchar, como acabamos de oír, la lectura bíblica de Josué, capítulo 3, versículo 14 al 17. Cuando el pueblo de Israel continúa en su caminar y parte de sus tiendas para pasar el Jordán, nos comenta o nos dice el versículo 14, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Se preparan para cruzar el río Jordán, donde los sacerdotes van al frente, van delante, llevando el arca del pacto. Vamos a escuchar aquí, vamos a ver que sin duda alguna aquellos que iban a cruzar el río Jordán, muy probablemente sus padres les relataron cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y cuando éste se secó y todos pudieron cruzarlo sin ninguna dificultad. Seguramente aquellos que estaban por cruzar el río Jordán han de haber oído lo que sus padres les dijeron con relación de que ellos cruzaron el Mar Rojo. Posiblemente se les hacía algo difícil de creer. O muy probablemente ellos comentaban en sus días anteriores cómo había ocurrido aquel milagro de cruzar el Mar Rojo. Ahora se disponían para cruzar el río Jordán. Sí, pero algo muy importante que encontramos aquí es que los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del pacto. Iban delante llevando el arca del pacto. Esto quiere decir que Dios iba delante de ellos, puesto que el arca representaba la presencia de Dios. Sí, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y yendo la presencia de Dios por delante, las maravillas y los propósitos de Dios se cumplirían. Por supuesto y claro que así era. Así que cuando los que llevaban el arca entraron en el río Jordán, dice el versículo 15, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se empezaron a mojar, entonces las aguas se detuvieron. Dice aquí que dejaron
de detenerse, se pararon, se estancaron para que el pueblo pudiera cruzar en seco. ¡Qué extraordinaria maravilla y milagro de parte de Dios, amigos y amigas! Dios es el hacedor de milagros. Dios es el hacedor de maravillas, dice el salmista. Así que en cuanto los sacerdotes pusieron los pies sobre el agua del río Jordán, que por cierto se estaba desbordando, era tiempo en que el río Jordán llevaba una caudalosa fuerza de agua. Sin embargo, y a pesar de que el río se estaba desbordando, las aguas se detuvieron. Sí, dice el versículo 16 que las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, para que el pueblo cruzara. Sí, Dios muchas veces hace maravillas y hace milagros con el propósito de que se logre lo que Él tiene planeado. Aunque muchas veces cuando vemos los milagros, cuando nosotros somos testigos de los milagros que Dios hace, pues nuestra fe se fortalece, nuestra fe se afirma, nuestra fe se anima, y esto sirve para que nosotros creamos de alguna manera que Dios es el que hace maravillas. Y aquí precisamente está ocurriendo un milagro de parte de Dios. Está ocurriendo una maravilla, pero con el propósito de parte de Dios de que quienes iban a cruzar se afirmaran más en su palabra, se afirmaran más en la confianza de que Dios es grande, de que Dios es grande. Dice que quedaron divididas las aguas y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Pasó en dirección a Jericó. Las aguas se detuvieron, las aguas se dividieron. Eso es lo que hace Dios. Solamente Él es el único grande y hacedor de maravillas. Pero recordemos que las hace para que sus propósitos se cumplan. Siempre hay un propósito, amigos y amigas, de parte de Dios, cuando Él realiza y cuando Él efectúa esas maravillas. Nosotros podemos exaltarle, nosotros podemos glorificarle y podemos darle gracias por lo que Él hace diariamente. Todavía hoy Dios continúa haciendo maravillas y milagros, hechos sorprendentes y sobrenaturales. Pero recordemos que Él siempre tiene propósitos por los cuales los realiza. Que Dios nos ayude para que encontremos siempre los propósitos por los cuales Él hace maravillas. Si tú necesitas una maravilla, un milagro de parte de Dios, yo te animo para que le creas a Él, pero que también encuentres o encontremos cuál es el propósito de realizar ese milagro y esa maravilla. Dios no hace milagros a diestra y siniestra nada más por querer sorprender y por querer impresionar. Siempre Él tiene planes, siempre Él tiene propósitos por los cuales los realiza. Y uno de ellos es para que le demos siempre el reconocimiento de que a Él le pertenece la honra y la gloria. Amigos, Dios es el hacedor de maravillas, de milagros, pero siempre con un propósito, como lo hizo cuando cruzaron el río Jordán. Terminemos con una oración. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Este libro tan interesante como es el libro de Josué nos enseña que tú eres un Dios grande y poderoso. Que en este día, Padre, tú te manifiestes con poder en todos nuestros oyentes y en todos aquellos que nos ven a través de estas imágenes. Glorifícate, Padre, exáltate en medio de aquellos que te buscan de todo corazón.
Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, ha sido un privilegio compartir la palabra de Dios. Deseo con todo mi corazón que sea de edificación para sus vidas. Les saluda el pastor Miguel Rodríguez y hasta la próxima. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.